Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar una deliciosísima tarta de aguacate y chocolate. Para hacerla vamos a necesitar unos aguacates, cacao puro en polvo, unos frutos secos, dátiles, aceite de coco, sal y esencia de vainilla. Empezamos preparando el molde. Yo tengo aquí un trocito que me ha sobrado de otro postre y tengo un trocito de papel, así que voy a cortar la base a la medida. Bueno, y una vez que lo tenemos listo, ya nos ponemos con la receta. Ahora vamos a preparar la base. Vamos a poner los frutos secos. Ponemos los dátiles que los he remojado. El aceite de coco. Una pizca de sal. Y esto es opcional, pero a mí me gusta mucho el chocolate, así que le voy a poner también cacao en polvo. Y lo trituramos todo. Esto ya está. Yo lo voy a sacar así ya, porque me gusta encontrarme luego trocitos al morder, así que para mí así está la cuenta. Y ahora simplemente extendemos. Y una vez que está todo extendido, lo guardamos en la nevera para que se vaya solidificando, mientras preparamos el relleno. Ahora vamos a preparar el relleno. Deshuesamos el aguacate. Ahora los dátiles, que están remojados, el cacao, una pizca de sal, la esencia de vainilla y el aceite de coco. Vale, esta es la textura, así que ya lo tenemos. La masa ya se ha endurecido un poco, así que ahora simplemente lo vertemos aquí y a esperar a que enfríe todo. Y ahora a la nevera a enfriar. Ya la hemos sacado de la nevera, como veis ya está durita, así que ahora la vamos a desmoldar, a ver qué tal queda. Cuidado. ¡Tachán! Bueno, ya la veis. La verdad es que tiene una pinta buenísima, estoy deseando probarla. Y este es el resultado. Veganízate. Bueno, vamos a ver qué tal quedó. Rica, cremosa, gordita, es que me encanta. Ya veis qué fácil es hacer una tarta de chocolate con unos ingredientes súper sencillos
sin horno ni nada y que vamos, es tan sencilla de hacer que es apta para los más torpes en la cocina. Es que queda buenísima, bueno ya la probaréis cuando la hagáis, pero tiene un intenso sabor a chocolate, queda muy cremosa y claro, como se come de la nevera está súper fresca y es, bueno, una pasada. Ingredientes, enlaces a mis redes sociales y a mi blog abajo en la descripción del vídeo. Creo que me vais a tener que dejar un like bien gordo, así que bueno, dejadme like, suscribiros, compartir con todo el mundo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!